Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a automatizar lo que hemos visto en vídeos anteriores con el TIA Portal, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el TIA Portal. Lo primero que he hecho ha sido, como siempre, eh, las entradas y salidas digitales, colocarlas en el DBMEM para poder trabajar con ello y después pasarlo a entradas y salidas, bueno, digitales y analógicas eh, en, en el módulo FCESDIG. Bien, entonces tenemos como entradas digitales robot detecta, fotocélula montaje, fotocélula preparación, el armario, interruptor general, seta, pulsador de marcha, pulsador de paro, pulsador de rearme y la entrada de fin de movimiento del robot. Fin del movimiento del robot que se produce cuando, les recuerdo, eh, se ha seleccionado el movimiento de una ruta. En cuanto a salidas digitales, tenemos la marcha de las cintas, que son las proveedoras de la pieza grande, digamos, de la pieza de bloque motor, la banda acopio, que es la proveedora de los muelles, parada en montaje, que es en donde se para la pieza para ser montada, parada en preparación es una parada antes, activar el visor de marcha, o sea, darle marcha al visor, perdón, crear una pieza de motor, succionar con el robot modo IK, que ya veremos dónde lo usamos, lo que es la baliza, que venía con el programa o con la aplicación, eh, eh, los, la luz roja, amarilla y verde. Después todo lo concerniente al armario, el interruptor general, la luz, la sirena, la luz del pulsador de marcha, la del pulsador de paro, la del pulsador de rearme. Esto es enviar al robot a home, enviar al robot a la zona take de recogida de muelles, enviar al robot a la U1, U2 o U3, que es en donde va a depositar el muelle o va a colocar en la pieza, en el bloque, el muelle correspondiente. Después de las entradas y salidas digitales tenemos las analógicas. Entradas analógicas tenemos en el visor número de piezas, que cuando le preguntamos, cuando activamos la salida digital para activar el visor, él cuando detecta piezas nos dice cuántas está detectando. Después posición X y posición Z. Recordemos que la posición Y no la vamos a usar porque los muelles están todos a la misma altura, entonces solo varía en el plano horizontal. Esto nos lo da el visor y de qué pieza, pues de la que le estamos diciendo, le vamos a pedir siempre la 1, entonces será de entre las que vea de la 1, pero podría ser de cualquier otra, ya se les mostré en el vídeo anterior. Y después el envío del robot a las posiciones X y Z siempre y cuando está en la zona de carga de los muelles. Después las salidas analógicas, le indicamos al visor el índice, es decir, la pieza de la que queremos datos, la posición, y después enviamos al robot. Bueno, en las entradas el robot nos dice en la posición que está y en las salidas es donde enviamos a la posición, en X y Z. Y después en la salida analógica de etapa que la pongo para visualizar en pantalla. Después de los motores de pasos he creado varias tareas, la del armario eléctrico, la del proceso del robot, la del proceso de cinta, la del proceso de muelles. Entonces, bueno, todos son iguales. Uso un motor de pasos que creé yo en su día y entonces todas tienen permiso alarma saltar salto, último etapa anterior, todas igual. Bien, y después del motor de pasos tengo la memoria, digamos, en general, que fin de montaje piezas, que es cuando se han terminado de colocar
es para dar paso de una tarea a otra. Y cuando se han terminado de colocar los 4 muelles en la pieza bloque del motor, pues lo que es la tarea del proceso robot va a decir que se ha terminado. ¿Para qué? Para que la tarea del proceso cinta saque esta pieza terminada fuera. Después en marcha, esto nos lo va a dar el armario eléctrico y es para indicar a todos los procesos que tienen que estar en marcha. Y número de muelle es el número de muelle que está colocando. 0, 1, 2 o 3. Cuando llega al 4, pues como no tiene 5 muelles, pues habrá terminado. Bien, eso en cuanto a DBMem. En el main, como siempre, llamo a todas las funciones. Bueno, en este caso a todas, en otros casos a las funciones generales y desde las que sea pues llamaré a otros sitios, pero en este caso a todas. Llamo a la traducción y refresco de entradas y salidas digitales y analógicas, llamo al control del armario eléctrico, llamo al control del robot o proceso general, llamo al control del proceso de cintas y llamo al control del proceso de muelles, que veremos cada una de ellas. Lo que son las entradas y salidas digitales, como siempre, refresco las entradas digitales, es decir, a las DBMem les asigno los valores de las entradas digitales, las que me entran al PLC. Lo mismo con las salidas digitales, la salida le pongo lo que he calculado en la memoria, una a una, todas. Después, en cuanto a las analógicas, lo mismo. Tenemos que recordar que Machine Simulator trabaja con dBs en analógicas, con lo cual, pues bueno, es aquí. Si fuese la analogía real, pues sería con IW y con QW. Pero con Machine Simulator trabajamos aquí, son números reales y bueno. Entonces aquí tenemos la traducción de entradas analógicas y la de salidas analógicas. Después nos vamos a procesos y en los procesos tenemos el armario eléctrico, que como en otras ocasiones lo hemos visto. Bueno, esta vez me lo he hecho nuevo, no sé si es igual o un poco distinto, pero bueno. En el primer ciclo pongo el motor de pasos a 0 y el motor de pasos de la etapa anterior a 1 para que ejecute el primer ciclo también. Aquí, como siempre, cuando coincide la etapa con la etapa anterior, es decir, que se ha ejecutado un ciclo, pues entonces mira a ver en qué etapa se encuentra. Y en función, si se cumplen las condiciones de la etapa, entonces permite al motor de pasos pasar a la siguiente etapa. Entonces, en la etapa 0 no tiene tensión y está esperando a que le llegue el interruptor general del armario. En la etapa 1 está con tensión, pero está en alarma, porque empieza en alarma, digamos. Primero tiene que mirar a ver la seta de emergencia que no esté activada. La seta de emergencia, en el caso de que sea un contacto normalmente cerrado, lo cambio aquí en FC entradas y salidas digitales para coger la lógica que me interese a mí. O si es normalmente abierto, bueno, pues depende. Entonces lo adapto aquí. Cuando no está pulsada la seta de emergencia, entonces pasa a la etapa 2. En la etapa 2 es la etapa de que está en alarma todavía, o sea, no hay físicamente una alarma y está esperando el rearme. Es decir, está listo para funcionar pero sin el rearme. Y ya cuando se pulsa el rearme pasa a la etapa 3, que es cuando está parado y está esperando al pulsador de marcha. Con el pulsador de marcha pasará a la etapa 4, que está en marcha, y en marcha, si se le pulsa en la etapa 4, si se le pulsa el pulsador de paro, se va a la etapa 3.
Aquí tenemos las particulares, hasta aquí las generales y aquí las particulares. En cualquier etapa, si se quita el interruptor general, pasa a la etapa 0, o sea, se queda sin tensión. Estas condiciones se nos van a repetir aquí. O sea, aquí le digo que salte a una etapa determinada y aquí le digo al motor de pasos que salte a la posición que es el que tenga memorizado en salto, ¿vale? Entonces, bueno, cuando le falle el interruptor general se pasa a la etapa 0. Si está el interruptor general activo y le falla la seta, se pasa a la etapa 1. Si está en la etapa 4, que es en la de marcha, y se pulsa el paro, pasa a la etapa 3, que está en la de paro, y de aquí, de la etapa 3, cuando se pulse marcha, pasará a la 4. Bien, activaciones. Cuando la etapa es mayor que 0, se activa el interruptor general. Yo lo que suelo hacer es, aquí me coloco todas las salidas digitales y después le voy poniendo las condiciones a cada una. De esta forma no me queda ninguna por programar. Entonces, bueno, eso es la forma de que lo hago yo. Se puede hacer de otras formas. Y cuando se programa en varios sitios, me lo hago en un sitio y después los distribuyo para los sitios que haga falta. Bien, aquí así es más que nada por no dejarte nada sin hacer. Cuando hay muchas salidas, pues es lo que una forma de hacerlo. Bueno, cuando la etapa es mayor que 0, activo simplemente la luz del interruptor general del armario. Cuando estamos en la etapa 1 o 2, activo la sirena. Cuando estamos en la etapa 4, es decir, en marcha, activo el piloto de marcha. Y si estamos en paro, pues activo el piloto de marcha con una cadencia del clock, lo que nos da el clock de tía portal de 1 hercio. Si estoy en la etapa 3, que es en paro, activo el pulsador de paro. Si estoy en la etapa 2, que es justo antes del paro, es decir, listo para funcionar, pero que está sin llegar a paro, es decir, no tiene alarma, pero está esperando rearme, activo rearme con una cadencia de 1 hercio. Y si es superior a la etapa 2, activo rearme siempre. Y después, cuando está en marcha, en la etapa 4, pues activo la luz de piloto de marcha. Y después esto es exactamente igual en el resto de los procesos también. Cuando ha pasado por un ciclo, le digo que el ciclo anterior es igual, la etapa del ciclo anterior es igual a la etapa del ciclo actual. ¿Para qué? Para que entre aquí a mirar a ver si cambia de etapa o no. ¿Esto por qué lo hago? Pues muy sencillo, para asegurarme que cada etapa ejecuta las activaciones que tenga que ejecutar. Porque estas etapas, por ejemplo, pues no pasa nada, porque si cambian de etapa se cambia instantáneamente, pero imaginemos un set o un mob o tal. Entonces, bueno, en esos casos, o un cálculo que se tenga que hacer. En esos casos, pues lo hago así. Y si quiero que solo lo haga una vez, pues le pregunto que, por ejemplo, que es la etapa 4, pero que es distinto la etapa a la etapa anterior. Y entonces solo me lo haría una vez. Bueno, esto ya es genérico. Entonces, esto lo hago aquí y después llamo al motor de pasos, pues con permiso, alarma saltar, salto último. Aquí le pongo normalmente la etapa 100. Si 100 es mayor que el número de etapas, claro, le pongo una etapa pues mayor. Esta podía haberla obviado y habernosla hecho, pero la hice con otras previsiones y bueno, normalmente no la uso. Y después nos devuelve la etapa a la que tiene que continuar. Esto en cuanto al armario eléctrico.
En el proceso robot, bueno, vamos a coger los procesos más sencillos. El proceso de cintas, bueno, pues igual que el armario eléctrico, pero ya con el PC en lugar de con el, lo vamos a ver, en lugar de con el AE, ¿vale? De armario eléctrico, pues trato las etapas con PC, de proceso de cintas. Bien, las etapas del proceso de cintas son: lo primero, espera marcha. Bueno, lo vamos a ir una a una. Primero, en la etapa 0 espera marcha, ¿vale? Cuando el armario eléctrico dice que está en marcha, pasa a la etapa 1. En la etapa 1, este es un caso, por ejemplo, que ejecutará lo que tenga que ejecutar en la etapa 1 una vez. Entonces, pues lo que tenga que ejecutar en la etapa 1, si aquí no pusiese esta condición, nunca lo ejecutaría, porque si siempre en la etapa 1 pasa a la 2, pues malamente lo puede ejecutar. Entonces, por eso hago esta igualdad. Requiero esa igualdad para pasar de etapa. Entonces, en la etapa 1 lo que hago es poner en marcha la cinta, activar la parada en montaje, es decir, el tope en el punto de montaje, y desactivar la parada en preparación para que el bloque pase por la etapa de preparación, pero me interesa que llegue hasta la etapa, hasta la zona de montaje. Después, en la etapa 2, estoy esperando a que la pieza llegue a la posición de montaje. En la etapa 3, espera a no detectar pieza en preparación, para en la etapa 4 activar preparación, es decir, claro, yo no puedo activar preparación si hay una pieza en preparación, ¿vale? Porque entonces levantaría la pieza con el stop este. Entonces, pues bueno, he puesto esta seguridad. En la etapa 4 activo la parada en preparación. Después, en la etapa 5, estoy esperando a que llegue una pieza a la fotocélula de preparación. En la etapa 6 ya tengo una pieza en la fotocélula de montaje y una pieza en la fotocélula de preparación. Entonces lo que hago es parar la cinta. ¿Por qué coloco una pieza en la placa de montaje y otra en la placa de preparación? Bueno, pues para que cueste menos sacar la pieza una vez que está montada de la etapa de montaje y meterle la de la etapa de preparación. Y como el hueco nos lo permite, pues lo vamos a hacer a la vez, ¿vale? Entonces, bueno, pues en la etapa 6 paro la cinta. En la etapa 7 estoy esperando a que el robot haya terminado de montar las piezas. Esto me lo va a dar el robot, ¿vale? El proceso del robot. Después, una vez que ha terminado, en la etapa 8 bajo la parada de montaje, bajo la parada en preparación y le doy marcha a la cinta, ¿vale? Esto lo hago en un solo ciclo, con lo cual aquí no pongo condiciones. Es una de las ventajas que me permite programar así. Después, en la etapa 9, estoy esperando a no detectar pieza en montaje para volver a la etapa 1, ¿vale? En la etapa 10 vuelvo a la etapa 1. Entonces, en la etapa 1 ya pues lo que haré será activar la parada en montaje para que la pieza que tengo en preparación pare en montaje, y ya continuaré. O sea, es un ciclo. Después, en la etapa 10, pues salto a la 1. En las activaciones, bueno, pues si se encuentra entre la etapa 1 y la 6, mientras el armario me diga que está el proceso en marcha, activo las cintas, ¿vale? O si se encuentra por encima de la etapa 8, activo las cintas. Después, la parada de montaje, ¿cuándo la voy a activar? La voy a activar en la etapa 1 y la voy a desactivar en la etapa 8. Esto
podía haber cogido y haber dicho, pues si la etapa mayor o igual que 1 y la etapa menor que 8, entonces salida de parada de montaje. Son dos formas de programarlo. Cada uno que use la que más le guste. La de set reset hay que tener cuidado porque siempre hay que resetearlo si es necesario. Aquí en parada de montaje me he olvidado, ya lo estoy viendo, que la etapa 0, es decir, si quitan tensión del armario, se resetea en la parada de montaje, que no pasaría nada porque se resetearía en la 1 y de la 0 a la 1 va a pasar cuando le pulsan marcha, con lo cual, pero vamos, eso estaría bien así, y si esto lo copio y lo pego para la etapa en preparación también, para la parada, bueno, la parada en preparación también me daría igual si se quedase activa o tal, pero bueno, porque las desactivo yo en la etapa, o sea, justo cuando necesito desactivar. Pero bueno, no está de más esto. Normalmente cuando se hace un set hay que hacer un reset cuando inicializa el proceso. Después crea la pieza del motor, bueno, pues estando en la etapa 1 o bien si ha activado la pieza del motor, es una forma de memorizar, esto digamos sería tipo marchaparo convencional, o está la pieza en preparación, entonces activa crear pieza del motor, que es quien me crea las piezas bloques. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que, o sea, mientras no haya fotocélula de preparación, es decir, mientras no haya una pieza en la fotocélula de preparación, pues me crea pieza de motor. De esta forma, cada vez que desaparece la pieza de preparación, me creo una nueva. Bueno, esto como siempre, ¿vale? Bien, esto en cuanto al proceso de cintas. Si nos vamos al proceso de muelles, el proceso de muelles pues será pues muy sencillito también. Bueno, en el primer scan, pues como siempre, después controlo el grace del proceso. En la etapa 0 del proceso de muelles, PM, ¿vale? Estoy esperando que el armario me diga marcha. Cuando me dice marcha, paso a la etapa 1. En la etapa 1 pongo en marcha la banda de acopio de muelles. Al poner en marcha pongo en marcha la banda de acopio de muelles. En la etapa 2 estoy esperando a que las piezas detectadas sean como mínimo 4. Si detecta 4 piezas detectadas, paso a la etapa 3 en donde paro la banda de acopio y una vez parada paso a la etapa 4 en donde espero a que queden 2 piezas o menos para volver a la etapa, bueno, para ir a la etapa 5 y desde la 5 vuelvo a la 1. Entonces de esta forma me garantizo que en la cinta de acopio haya como mínimo de 2 a 4 muelles, ¿vale? Bueno, y después en las activaciones lo único que tiene es la banda de acopio. Si está en la etapa de la etapa 1 hasta la etapa 3, o sea en la 1 o en la 2, siempre y cuando el armario me esté diciendo que está en marcha, pues se activa la banda de acopio, y si no, no. Y después, bueno, pues esto es lo de siempre. Bueno, ahora vamos a ver el proceso del robot. El proceso del robot es más largo, lógicamente, pero bueno, lo vamos a ver etapa a etapa. En primer lugar, bueno, cuando ya voy al motor de procesos voy al PR, el proceso de robot. En el primer ciclo pongo un 0
proceso de robot y un 1 en proceso de etapa A, o sea, en la etapa, y en la etapa A un 1 para que como mínimo se me ejecute una vez. Entonces, como siempre, cuando no coincide, o sea, cuando se ha ejecutado como mínimo un ciclo de la etapa en donde esté, en este caso le pongo siempre que esté en marcha el armario. Entonces en la etapa 0 está en reposo lo que es el proceso del robot y está esperando a que llegue el armario en marcha. Entonces ya da permiso, con lo cual pasa a la etapa 1. En la etapa 1 ejecuta la ruta home y tarda un tiempo, espera un tiempo. Cuando ejecuta cualquier ruta, le he colocado un pequeño tiempo para asegurarme de que recibe la instrucción de ejecutar la ruta, el robot de Machine Simulator, el SCARA. Entonces, bueno, pues en la etapa 1 espera este tiempo, a la vez que le manda a ejecutar la ruta home, y una vez que ha pasado este tiempo, que es pequeño, siempre es inferior a lo que le cuesta ejecutar una ruta, entonces paso a la etapa 2. En la etapa 2 estoy esperando a que me llegue una pieza a la fotocélula de montaje. Y además estoy esperando a que me lleguen muelles a lo que sería el visor de piezas. Es decir, cuando sabré que han llegado muelles, pues cuando el visor de piezas me esté contestando que es más de un 0, es decir, como mínimo un 1. Entonces pasa a la etapa 3. En la etapa 3 lo que hago es ejecutar la ruta take para recoger la pieza, ¿vale? Entonces se pasa a la etapa 4. En la etapa 4 espera al robot fin, es decir, siempre aquí cuando le mande a hacer una ruta al robot, siempre estoy esperando la entrada de fin, de que ha terminado esa ruta el robot. Esto ya lo hice en Machine Simulator para que me diese la entrada de robot fin y para poder utilizarlo con el PLC de forma más cómoda, de tal forma que cualquier movimiento a ruta va a tener esta estructura. En primer lugar, le digo el movimiento a ruta y espero un tiempo que es siempre menor al propio movimiento, a lo que le ocupa el movimiento, y en la siguiente etapa espero al fin del movimiento, a que ha llegado. Entonces, bueno, pues esto es en la etapa 3-4. En la etapa 5 pongo el robot en modo IK1 porque ya está en la posición take. Entonces ya le pondré la X a lo que me da el visor más 0.75, la Y a lo que me da el visor en Z, y la Z lo dejo donde está, que está, digamos, en la posición reposo, en altura, ¿vale? Con esto voy a por el muelle. Entonces espero a que haya terminado el movimiento. En la etapa 7 lo que hago es bajar a por el muelle, ya estoy encima del muelle. En la recogida bajo a por él y espero a que haya terminado de bajar. En la etapa 9 activo lo que es la succión y espero ahora ya no el tiempo de inicio de marcha, sino el tiempo de succión, pues un pequeño tiempo. Este será el inevitable para que le dé tiempo a succionar la pieza y tenerla bien recogida, y entonces ya paso a la etapa 10. En la etapa 10 ya pongo el IK igual a 0 porque voy a salir ya de la zona de recogida de muelles, y pongo la posición Z del robot a 0 para que el muelle lo eleve arriba y para poder salir de esta zona. Y entonces espero al fin del movimiento, de que ha elevado el muelle, y en la etapa 12 ejecuto la ruta home
espero al fin del movimiento. En la etapa 14, si el muelle es 0, entonces ejecutaré la ruta U0. Si es un 1, ejecutaré la U1. Si es un 2, ejecutaré la U2. Si es un 3, ejecutaré la U3. Es decir, en un principio el número de muelle es 0, ¿vale? Porque lo he puesto en la etapa 2 a 0, ¿vale? Con lo cual, ¿para qué? Es para colocar el primer muelle, el segundo, el tercero o el cuarto, porque la pieza lleva 4 muelles, ¿vale? Entonces, cuando haya terminado de ir a la U0, U1, U2 o U3, en función del número de muelle que le toque colocar, entonces pasará a la etapa 16. En la etapa 16 bajo el robot a la posición Z menos 0.49 y cuando haya bajado pasaré a la etapa 18. En la etapa 18 desactivo la succión y ya está, desactivo la succión. En la etapa 19 coloco el robot en la posición Z igual a 0, es decir, lo subo. Y en la etapa 20 lo que hago es incrementar el número de muelle. El número de muelle, pues si estaba a 0 lo pone a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Entonces en la etapa 21, si el muelle es igual o mayor que 4, tiene que ser de 0 a 3, porque son 4 muelles los que pone en la pieza del motor. Entonces, si es 4 o superior, vamos, superior nunca va a ser, pero si es 4, pasará a la etapa 22. Y si no, pues veremos las condiciones. Bueno, en la etapa 21, si es menor que 4, pasa a la etapa 3, ¿vale? Y le dice saltar aquí, ¿vale? Con lo cual volvería a la etapa 3, que es para ejecutar la ruta take para recoger el siguiente muelle. Después en la etapa 22 lo que hace es activará el fin de montaje de piezas para que el proceso de cintas me saque la pieza de ahí, ya como pieza hecha. Después en la etapa 23 ejecuta la ruta home, le deja un tiempo para que se ejecute o para que coja la orden, y en la etapa 24 espero a que no haya fotocélula en el punto de montaje, o sea que no detecte pieza ya, es decir, que la pieza haya salido ya, ¿vale? Con lo cual ya ha terminado el ciclo y de la etapa 25, de la etapa 24 se pasará a la 25 cuando cumpla la condición y de la 25 directamente vuelve a inicio. En inicio pues ya volverá a ejecutar home, el número de piezas 0, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se repite. Bien, entonces las condiciones de salto fuera de lo normal son en la etapa 21 cuando el número de muelles es menor que 4, es decir, cuando tiene que seguir poniendo muelles, lo pasa a la etapa 3. Y aquí lo mismo, lo pasa, le dice saltar. Y en la etapa 25 pues vuelve a inicio. Y aquí lo mismo. Esto de la etapa 25 vuelve a inicio lo podríamos poner abajo, pues en lugar de lo que suelo poner yo 100. Pero bueno, para dejármelo abierto lo dejo así, así si tengo que modificar algo lo modifico por aquí arriba, que me resulta más cómodo. Activaciones. Siempre le digo que el visor esté en marcha, es decir, detectando muelles. Entre la etapa 9 y la 17 succiono. Succiono el muelle, porque es desde que lo recoge hasta que lo deja. En la etapa 5 hasta la 9 pongo el robot en modo IK, que es cuando está en la zona de recogida de muelles. Es decir, este robot le doy dos tipos de movimientos. Uno, tipo de movimiento de ruta, y otro le digo dentro de la zona de recogida de muelle al muelle que tiene que ir a recoger en coordenadas. Las coordenadas de ruta son fijas y las del muelle son en función de lo que nos está dando el visor. Después, cuando hay en el armario, a ver, trato la baliza,
según el armario. Cuando hay sirena en el armario, pongo la baliza en rojo, la luz de roja. Cuando hay luz de rearme, pongo la amarilla, y cuando hay luz de marcha, pongo la verde. Entonces digamos que la baliza sería en este caso un reflejo de lo que hay en el armario. Después en la etapa 1 o en la etapa 23 mando al robot a home. En la etapa 3 mando al robot a take, que son las rutas. En la etapa 14 si el número de muelle es 0, mando al robot a la posición U0 para poner el muelle allí. Si es un 1, lo mando a la 1, si es un 2 a la 2 y si es un 3 a la 3. De esta forma, en la etapa 14 pone los 4 muelles según el que le toca. Después, en la etapa 22, le digo que ha terminado de colocar los muelles en su sitio. ¿Y a quién se lo digo? Pues se lo digo al proceso de cintas, que será el encargado de sacarme la pieza completa del punto de montaje. Después, en la etapa 5, le pongo, ya está en la zona take para recoger el muelle, le pongo al robot, le digo que vaya a la posición X, la del visor, más 0.75, que sería el offset con el que se tiene que calcular la X del robot en función de la X del visor. En la etapa 5 también en la posición le mando la posición Y del robot, que es directamente la de la Z, del visor. En el visor la altura nos la devuelve en la Y, y el robot la altura la tratamos en la Z, ¿vale? Con lo cual la X pasa a la X, la Z pasa a la Y, y la Y pasaría a la Z, pero la Y, como son posiciones fijas, pues no usamos la Y que nos da el visor, sino que usamos la Y fija. Depende, cuando estamos en posición reposo, pues la Y, que sería en este caso Z en el robot, de posición en altura, cuando está en reposo, que sería en la etapa 10, lo pongo a 0, o sea, cuando tiene que estar arriba. Cuando está recogiendo el muelle, lo pongo en la menos 2.777, y cuando está dejando el muelle en la pieza del motor, le pongo menos 0.49. Siempre le estoy diciendo al visor que me dé las coordenadas del muelle número 1. En la etapa 20, y siempre y cuando solo lo hago en un ciclo, una vez, solamente lo hago una vez en la etapa 20, hasta que no llegue otra vez de nuevo a la etapa 20 no lo voy a hacer, incremento el número de muelle. ¿Por qué pongo etapa distinto a etapa A? Pues para que solo me lo haga justamente una vez en cada ciclo, o sea que no me lo haga más veces, porque si no se incrementaría más veces el número de muelle y ya no me funcionaría. Después, en la etapa 2, pongo un 0 en el número de muelle. Como ven ustedes, yo aquí voy tratando las cosas. Lo primero las salidas digitales, después las posiciones del robot, y después la memorización del número de muelle. Bueno, con las salidas digitales al final la memorización del fin de montaje de piezas también. Bien, ahora los tiempos. Tengo dos tiempos. El de inicio de marcha, cuando le mando al robot cambio de posición o le mando a una ruta. Entonces, espero 5 décimas de segundo, con lo cual al robot no le ha dado tiempo todavía a moverse al sitio, pero sí que el robot lo que tiene es que ya me ha asegurado de que ha recogido la orden. Entonces, esto ocurre en la etapa 1, en la etapa 3, siempre en cualquier orden que le doy movimiento. En la 5, en la 7, en la 10, en la 12, en la 14, en la 16, en la 18 y en la 23. El tiempo de succión, cuando recoge el muelle, le dejo un tiempo de succión, de espera, para que se asegure que el muelle lo ha recogido, y ya le mando subir. Y después, el tema de la etapa, yo trato las etapas en el programa en INT, y se lo tengo que mandar por analógicas a
a Machine Simulator en modo real, con lo cual lo tengo que convertir. Después, esto es como siempre, para que se ejecute al menos un scan, la etapa anterior igual a la etapa actual, se lo hago al final después de todos los cálculos y hacer todo, y controlar el motor de paso a paso. Bueno, con esto ya hemos visto el programa entero, lo tengo en ejecución, con lo cual vamos a ver lo que es la programación, o sea, lo que es la ejecución ya en Machine Simulator. Bien, en Machine Simulator cargamos en Machines el SCARA Assembly, el hecho por mí, el modificado, partiendo de la base que me da Machine Simulator. Y bueno, lo primero que tengo que hacer es, como ya tengo el programa en ejecución, abro el driver, la asigno automáticamente y ya lo tengo ejecutándose. Entonces voy a ver en el armario. Bueno, yo lo que veo aquí, tenemos aquí la sirena, tenemos aquí la baliza ahí al fondo. Entonces cuando yo le doy tensión se me va a iluminar la luz esta de en tensión y se me va a activar la baliza se me va a activar la sirena y de la baliza se me va a activar el rojo. Ya está. Y además el pulsador de rearme y el amarillo de la baliza, que lo he puesto que sea igual al rearme, se me pone en parpadeo. Pulso el rearme, entonces, bueno, pues el rojo ha desaparecido de la baliza, ¿vale? Se ha apagado. El rearme ya se queda fijo, como que está, digamos, en marcha, pero como está parado, pues está esperando a que le pulsen el botón de marcha. Y la baliza, el verde, está en parpadeo. Cuando le pulse marcha, entonces va a empezar, o sea, se va a quedar el verde fijo y va a empezar ya a funcionar. Le pulso marcha, le pulso al 1 y ya se me ha creado una pieza. Me va a ir a la posición de montaje, le pulso el 2 para verlo mejor y voy viendo ya que bueno, ya tengo aquí todos los procesos activos. El proceso del robot, las etapas las tengo aquí. En los muelles, como mínimo tiene que haber 2 muelles. Entonces, pues cuando desaparezca uno va a volver a arrancar la cinta esta de acopio de muelles. Entonces, pues bueno, es una definición que he hecho que no sé si coincide con la que está hecha en Machine Simulator, es posible que no, pero bueno, da igual, funciona de 2 a 4, le he puesto yo. Y entonces, bueno, pues el primer muelle lo coloca en el primer hueco, el segundo lo coloca en el segundo hueco, el tercero lo coloca en el tercer hueco, el cuarto lo coloca en el cuarto hueco. Una vez que ha colocado todos, este le da fin, baja los dos stop, pasa a la siguiente pieza aquí y se queda otra preparada, con lo cual el sistema es bastante ágil. Vamos a mostrarlo cómo funciona en modo dron para ver todo de forma genérico. Bueno, tal y como estaba preparado, no le he modificado ningún punto de la cámara ni nada. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver que ha quedado un trabajo pues muy bonito. Con esto Machine Simulator nos muestra que el realismo que hay a la hora del montaje, de hacer los proyectos que a nosotros nos interese en cualquier momento o lo que nos surja. Como vemos, está funcionando perfectamente, bueno, todos los procesos, los 4 procesos: el armario, la cinta, el acopio y el robot o general.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el video tutorial, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.